Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos hoy con una persona que ha estado en plena actualidad toda la semana, donde la izquierda mediática le ha llevado a la portada continuamente, donde el líder de Podemos ha centrado todos sus ataques contra él y donde Moncloa trata ahora de reconstruir el relato de que la culpa fue del PP por un protocolo que hoy nos aclarará el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Muy bien, gracias. En primer lugar, darte las gracias por haber querido estar hoy con los espectadores de Estado de Alarma y sobre todo por aclarar, ¿no?, todo este mar de dudas que hay en torno a ese protocolo que vosotros habéis dicho que se envió por error, un protocolo donde, según hemos leído en algunas informaciones, se prohibía derivar a determinadas personas ancianas de los centros de mayores a hospitales. En primer lugar, ¿cómo se encuentra? Porque esta semana usted ha vivido lo que yo califico de una deslealtad institucional brutal. Es decir, que un compañero de gobierno que se sienta con usted prácticamente codo con codo todos los días, que han trabajado a destajo ambas consejerías de Política Social de Ciudadanos, el señor Reyero, usted de repente ve cómo filtra correos internos y correos de trabajo a la prensa enemiga. ¿Usted cómo lo ha llevado a nivel personal? ¿Le ha afectado? ¿En su trayectoria política se había encontrado con algo parecido? Pues la verdad es que además, como muy bien has dicho, es codo con codo y real, porque en la Asamblea nos sentamos codo con codo, en el Consejo de Gobierno, bueno, estamos justo enfrente, y la verdad es que tengo que decir, así he sentido una profunda decepción, ¿no? Porque yo en todos los años que llevo en Gobierno, que llevan a hacer 7, desde la pasada legislatura, la verdad es que no había visto nada igual. Son correos de trabajo que, bueno, que entre consejeros o llamadas telefónicas, es como si empieza a contar las llamadas que haya tenido con él. A mí me parece de una deslealtad que yo, sinceramente, o sea, jamás lo hubiese hecho, porque uno puede tener sus diferencias, porque forma parte del día a día, de la actividad que tienes en un gobierno, pero filtrar unos correos a un medio, un periódico, además en portada, no sé, la verdad es que me ha parecido bastante decepcionante y sobre todo que no sé con qué objetivo, porque realmente, bueno, lo que se ha vivido en sanidad en todos estos meses y también en políticas sociales, pues con las residencias principalmente ha sido muy duro y hemos tenido muchos momentos pues difíciles, porque es verdad, porque ha sido dramático lo que se ha vivido a todos los niveles, pero especialmente en las residencias y la verdad es que lo veo con decepción y bueno, nosotros en sanidad lo tenemos muy claro, seguimos mirando hacia adelante, nos siguen preocupando nuestros pacientes en UCI, nos siguen preocupando nuestros hospitalizados, detectar los casos nuevos, que yo creo que es lo importante. Y a partir de ahí, pues a seguir trabajando y bueno, y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, que es lo que hemos intentado siempre, y hacerlo lo que humanamente posible estaba en nuestro alcance. ¿Han podido hablar con Ciudadanos? Porque está claro que hay una guerra ahora, no sé si civil, pero una guerra televisada entre Ciudadanos y PP en la Comunidad de Madrid, que es una situación, un ambiente totalmente distinto al que vive el Ayuntamiento de Madrid, donde PP y Ciudadanos sí que tienen un entente bastante cordial. ¿Ha podido hablar con el consejero de Política Social Reyero, con Ignacio Aguado? ¿Va a continuar la guerra? ¿Va a parar? ¿Va a haber tregua o no? Bien, yo con ellos personalmente no he hablado con ninguno de los consejeros de Ciudadanos. También nuestra actividad que en sanidad tampoco nos permite mantener muchas conversaciones, pero después del hecho que se produjo ayer por la mañana, de la noticia, realmente no he tenido comunicación con ellas. Y le digo con absoluta franqueza, nosotros desde sanidad no lo vemos como una guerra. Yo lo veo pues como algo que ha sido absolutamente desleal, pero insisto que no nos va a confundir en nuestro camino, que es seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Esta crisis principalmente sanitaria, este virus es un virus temible, tenemos que seguir permanentemente trabajando para dar esa respuesta asistencial que merecen los madrileños y sobre todo ahora con ese doble objetivo de que esos indicadores de salud estén bien, de que la respuesta que vayamos dando siga siendo buena y en este sentido consigamos avanzar también, algo que es importante, en esa desescalada, porque Madrid tiene que recuperar su actividad económica cuanto antes. Imagínese que hay espectadores de Estado de Alarma que solo han leído el diario El País, esa portada, o han visto La Sexta, donde se le acusa absolutamente de todo, de falta de humanidad, de falta de ética, de falta de legalidad, lo que decía Reyero. Explíqueles bien qué decían esos borradores y si eran realmente borradores, porque Reyero insiste en que eran documentos ya firmados, que eran protocolos ya aprobados.
Bien, tengo que decir en primer lugar que eran protocolos. Además hubo hasta 6 borradores de ese protocolo hasta que se aprobó el definitivo, que tiene fecha del 25 de marzo. Y lo que establecía en esos protocolos era, en determinadas situaciones, además tengo que decir que también que el trabajo de esos protocolos se había hecho siempre pues con sociedades científicas, con profesionales. Esos son documentos muy técnicos que se trabajaron desde la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria y que bueno, que ahí se trabajaba, digamos, con esa dirección general, también con políticas sociales, lógicamente, porque eran las residencias donde se iba a aplicar, y también algo que es importante, que es la clave en todo esto y que de manera malintencionada siempre se trata de eliminar, que es contar con la red de geriatras centinelas, que son todos los geriatras de nuestra red de hospitales, que son los que al fin y al cabo los que determinan la actuación dentro de la residencia, si hay que realizar esa derivación o no lo que hay que hacer. Tengo que decir en primer lugar que esos 6 borradores, y además es al que se hace referencia, que es del día 18 de marzo, no se aplicó en ningún momento. Es más, en esa semana del 18 al 25 realizamos 493 traslados, lo cual dice que no se aplicó porque eso hubiese impedido gran parte de esos traslados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se puso en marcha porque no contaba con el consenso con los geriatras centinela. Esos geriatras son los que realizan esa derivación, o sea, ellos entran en una residencia y ellos valoran cuál es la situación clínica del paciente y según su gravedad determinan si se le puede dar tratamiento dentro de la propia residencia, si hay que derivarlo a un hospital, ya sea de agudos o un hospital de media estancia o un hospital monográfico, según la patología que tenga ese residente. O bien, si es un caso positivo, un caso negativo, porque haya que realizar 2 circuitos, se traslada a otra residencia. Por lo tanto, eran borradores. El definitivo se aprobó el 25 de marzo y se aprobó porque ya contaba con el beneplácito de los geriatras, que realmente han hecho un trabajo increíble en todo este tiempo. Además han llevado esa medicalización de las residencias también con equipos de atención primaria y son los que han tomado ese tipo de decisiones. Y luego hay que decir también que cuando se hace además de manera muy malintencionada por parte de la izquierda decir no, es que no se han derivado, eso es rotundamente falso, porque las derivaciones las hacen los médicos y yo siempre les voy a defender porque ellos siempre actúan con un criterio clínico. Es verdad que en determinadas especialidades, pero porque forma parte de su día a día, estemos con COVID o no estemos, es en geriatría o en cuidados intensivos, que son las 2 especialidades que siempre valoran la situación del paciente y toman las decisiones que tienen que tomar. Ellos siempre van por salvar la vida y no por prolongar la agonía, y ese es el criterio que ellos mantienen para tomar esas decisiones. Ese protocolo por manos de Ciudadanos, ¿la Consejería de Políticas Sociales envió ese protocolo a las residencias de mayores o les ha pillado por sorpresa? Yo creo que sí que enviaron ese protocolo a las residencias, pero en cualquier caso, aunque lo hubiesen enviado, insisto, la decisión de si se deriva un paciente o no, siempre la toma, viene por parte de Sanidad y sobre todo viene por parte de esa red de geriatras centinelas, que son los que toman esas decisiones. Nosotros tenemos servicios de geriatría en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y tenemos regionalizadas las residencias que dependen de esos hospitales. Ya esto que se está haciendo ahora en muchos hospitales ya se hacía antes de la pandemia, o sea que son una relación directa que tienen esos servicios de geriatría con las residencias. ¿Cómo? Con teleconsulta, hacen actuaciones en la propia residencia, llevan medicación, piden los equipos de oxigenoterapia, o sea que es un trabajo que ya llevamos manteniendo, por eso ha sido relativamente sencillo el hacerlo ya de manera extensiva a todas las residencias fruto de la pandemia. Entonces hay que decir que aunque hubiesen recibido ese protocolo las residencias, los directivos de las residencias no deciden los traslados, lo deciden los geriatras, los médicos que acuden a esas residencias y son los que valoran la situación del paciente y toman la decisión. Pero claro, si pasó por manos de Ciudadanos y la Consejería de Políticas Sociales del señor Reyero envió ese protocolo, ¿por qué se quejan? ¿Por qué no dijeron en ese momento, oye, no enviamos nosotros nada, que esto es algo ilegal, como ha dicho él últimamente? ¿No le ha sorprendido? Eso es algo que tendrían que explicar ellos. Y de hecho, en el documento posterior que se hizo un documento que envió, era una comunicación conjunta de la Dirección General del Mayor, creo que era una subdirección, además por un médico de políticas sociales,
sea, se envió ese protocolo que estuvo vigente con los criterios que teníamos en sanidad. O sea, que es algo que resulta difícil de entender, que políticas sociales sigan manteniendo eso en el tiempo. Eso fue una noticia que salió en el diario El Mundo también el día de ayer y sobre la que no se ha hablado apenas, donde ellos también habían actuado con ese consentimiento de un subdirector que fue el que envió ese protocolo a todas las residencias. Por lo tanto, o sea que a veces yo esta noticia de filtrarlo al diario del País, insisto que no sé todavía su intencionalidad, pero resulta bastante sospechoso la manera de aparecer y sobre todo cuando no es congruente con las actuaciones que luego ha tomado la Consejería de Políticas Sociales. También he leído que ese protocolo de derivación de señores mayores, de ancianos, de centros de mayores a hospitales, también lo han tenido otras comunidades autónomas de distintos signos políticos. ¿Por qué no se habla de esas comunidades autónomas? Sí, bueno, ya sabe que el gobierno central centra toda su acción con todos sus medios de comunicación contra la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho desde el principio de esta pandemia. Primero ya llegaron hasta casi como si nosotros fuésemos los culpables de la autorización de la manifestación del 8 de marzo. Nos han tratado también cuando hicimos el reparto de las mascarillas a los madrileños, que decía que si era que protegíamos más de la cuenta. O sea, siempre han buscado cualquier vía para tratar de buscar alguna fisura en la Comunidad de Madrid que no han encontrado. Y también, por ejemplo, con las camas de UCI estuvieron atacándonos permanentemente. Ha sido un ataque y donde parece que la única comunidad que ha tenido la pandemia es la Comunidad de Madrid, cuando hay otras comunidades que, si analizamos también sus actuaciones, y además yo lo veo porque dentro del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, donde todos los consejeros hablan, uno ve cómo son las actuaciones de otras comunidades y desde luego le garantizo que en residencias de ancianos solo hay que ver los datos sobre el total de fallecimientos, que siempre es un drama cualquier fallecido, pero hay que ver cómo se ha comportado en otras comunidades, que no es la Comunidad de Madrid, donde le garantizo que el porcentaje de fallecidos en residencias es mucho menor que en otras comunidades autónomas. Pero bueno, siempre el gobierno fija su ataque en la Comunidad de Madrid con una deslealtad, vamos, casi diría yo que sonrojante. Pero bueno, nosotros tenemos la conciencia tranquila de haber actuado, pues haciendo todo lo que humanamente posible estaba a nuestro alcance y pues siempre tratando de dar la mejor respuesta asistencial para los madrileños. Al señor Reyero se le ve ahora muy apenado a la hora de hablar de los ancianos que han fallecido, que sin duda es una gran lástima. Para mí, el mayor drama del coronavirus, esos ancianos que han muerto como chinches en las residencias mayores, pero hemos conocido por el diario El Mundo también ayer que el señor Reyero, consejero de Ciudadanos de Políticas Sociales, se ha saltado hasta 21 reuniones relacionadas con los geriátricos y los centros de mayores. ¿Usted puede confirmar esa información? Sí, bueno, porque eran reuniones que pedíamos desde Sanidad, además que hablé con él personalmente para pedirle que esas reuniones había que mantenerlas, ¿no? Porque era pues un poco, siempre se hacían esas reuniones, se hacía análisis de datos, las actuaciones, decisiones estratégicas, hablando de todo, ¿no? De cómo había que hacer esos criterios a la hora de valorar los pacientes, en qué residencias actuaba, porque ha habido residencias que ha habido que evacuar completamente, ¿no? Que con un perfil determinado, cómo se hacían los traslados, cómo iban las medicalizaciones, qué respuesta estaban teniendo los traslados, luego también cuando había que dar el alta, dónde se derivaban, si la residencia se había cerrado. O sea, eran reuniones muy de trabajo, muy activas, ¿no? Porque son reuniones de coordinación y también tengo que decir que estaba el viceconsejero, el responsable de la agencia de emergencias, puesto que también tuvo un papel muy importante en esas inspecciones que se hacían a todos los niveles, ¿no? En cuanto a limpieza, en cuanto a traslado de fallecidos, o sea, que eran reuniones muy activas y realmente él no estuvo en ninguna de esas reuniones, que podía haber estado perfectamente, y yo creo que era lo lógico, ¿no? Estar viendo de primera mano cuáles son esas actuaciones, porque puesto que teníamos una orden conjunta del 27 de marzo donde se establecía cuáles eran las responsabilidades tanto de sanidad como de políticas sociales, ¿verdad? Porque está claro que esta es una crisis principalmente sanitaria, pero hay actuaciones que están relacionadas con el cuidado de nuestros mayores que también tiene su responsabilidad políticas sociales. Y eso es lo que buscábamos siempre, o sea, la máxima colaboración y la máxima coordinación. Está claro que este ataque que ha lanzado la izquierda mediática con el apoyo de Ciudadanos del señor Reyero buscaba su cabeza, buscaba su muerte civil. Por ahora no lo han conseguido. Usted está tranquilo, no va a dimitir. ¿Alguien le ha presionado a la Comunidad de Madrid, el PP, para que dimita, o ha tenido pleno apoyo de Díaz Ayuso? Vamos, he tenido apoyo total de
de la presidenta y de todos los consejeros, y en este sentido estoy muy tranquilo porque uno tiene que estar preocupado cuando sus actuaciones no han sido las correctas. Yo, insisto, hemos hecho todo lo que humanamente estaba a nuestro alcance. Además, tengo que decir que, por ejemplo, algo que han incidido mucho sobre los traslados es que desde el primer día de que se declaró el primer caso se han realizado traslados de residencias de ancianos. Ya llevamos más de 9.600 traslados, o sea, con una población de casi de 50.000 personas que están, de personas que están institucionalizadas, que están en esas residencias, que es casi un 20%. El trabajo ha sido tremendo, se han aportado más de 3.000 equipos de oxigenoterapia, más de 175.000 dosis de medicamentos, o sea, se ha hecho un trabajo. Además, tengo que felicitar a los profesionales sanitarios de hospitales, sobre todo a los geriatras, que han hecho un trabajo magnífico, y los equipos de atención primaria, que también han hecho un seguimiento en esa continuidad asistencial que merecían. Y desde luego que yo estoy tranquilo, insisto que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y que vamos a seguir haciéndolo, pues para que las residencias, que es verdad que ha sido muy dramático lo que allí ha pasado, por todo, ¿no? Porque es un virus que, como no tiene vacuna, no tiene tratamiento, se ceba especialmente en las personas mayores, si tienen comorbilidades más, si están en contacto diario todavía más, y si tienen esa fragilidad pues que tienen, pues el resultado es el que hemos visto, por desgracia, y ahí pues vamos a seguir trabajando. De hecho, en todas las fases de desescalada vamos a tener un tratamiento especial para nuestras residencias, porque hay que evitar por todos los medios que cualquier virus, o sea, que el coronavirus entre en las residencias. Yo aplaudo, me parece muy bien que la haya mantenido en el puesto, porque creo que es un político honesto, que además ha reconocido el error. Usted reconoce el error en ese protocolo cuando tenemos un presidente del gobierno que celebra el 8M, que provocó un colapso sanitario en Madrid, que provocó miles de muertes. Y claro, ¿cómo ves a esa prensa sectaria de la izquierda que a usted le criminaliza cuando incluso ha pedido disculpas por ese error, y celebran a un presidente del gobierno que se vanagloria de un 8M letal? La verdad es que ya no sé cómo calificarlo, si dentro de esa decepción permanente, esa sorpresa, sobre todo porque, insisto, que este virus, al no tener una vacuna y el tratamiento, realmente es el soporte vital que les das. Pero claro, hay una parte que sí que se puede controlar, que es la parte de contención del virus. O sea, por mucho que el gobierno quiera buscar 1.000 fórmulas, ellos son conscientes y además saben que la Comunidad de Madrid, durante esas 6 reuniones que mantuvimos antes del 8 de marzo y la del 9 de marzo, que ya dijimos hasta aquí hemos llegado y Madrid va a cerrar todos sus centros educativos, porque eso representaba cerrar casi el 40% de la actividad de nuestra comunidad, porque veíamos que los datos seguían creciendo y se lo transmitíamos así al Ministerio. Nosotros sabíamos que esas neumonías sin filiar, que todas eran por coronavirus, era porque el virus estaba circulando. Y de hecho también en la reunión que mantuvimos con el Consejo Evangélico, que fue propiciado por nosotros, porque ellos se quejaban de esa estigmatización, pero es cierto que ahí el Ministerio se mostró muy firme en cancelar un evento que teníamos, que tenían ellos en la caja mágica 15 días después, de 3.000 personas, y estábamos absolutamente de acuerdo, pero sin embargo no se frenó lo que, bueno, y cada vez que vamos teniendo más información, la verdad es que resulta sorprendente, porque esa contención en ese fin de semana, además, ya incluso dentro de la OMS se ha calificado, que lo dijo el portavoz del Partido Popular en el Senado, lo calificaban de bomba biológica, lo que pasó ese fin de semana. Eso yo creo que son datos que tenemos que tener siempre en cuenta y no perder nunca cuál es la causa, porque hay que ir al origen de todo esto. Nosotros luego hemos dado la respuesta asistencial al máximo, hemos tratado de ampliar toda la capacidad de hospitales, hoteles medicalizados, hospital de IFE, hemos tratado de dar siempre esa respuesta. Y ahí no se puede ir siempre a por los que han dado la respuesta y, sin embargo, los que no han contenido el origen de todo esto. ¿Qué le parece que en España la justicia, ¿no?, haya acelerado una querella por homicidio imprudente contra Isabel Díaz Ayuso, que ya la van a derivar, parece ser, al Supremo? En cambio, la primera querella contra Fernando Simón haya sido archivada. O sea, toman mucha prisa para acorralar judicialmente a Isabel Díaz Ayuso, y en cambio el gobierno, que ha cometido, bajo mi punto de vista, presunta irregularidad y presuntas negligencias, como alentar ese 8M, pues por ahora se está yendo de rositas, ¿no? Sí, la verdad es que es otra dentro de este escenario político que estamos viviendo, es algo increíble, difícil de entender, ¿no? Es como a veces ve uno de doble rasero según quién es el que
el que está acusado en este caso, y la verdad es que es algo que es inexplicable, pero insisto que yo creo que es importante, además, por honestidad y por transparencia, que se sepa exactamente qué ha pasado en esos días antes del 8 de marzo, porque es la clave de todo. La clave es saber qué ha pasado para que luego, especialmente Madrid, haya sido tan intenso, y además es que desde el punto de vista epidemiológico eso se va a demostrar, porque esos estudios se sabe el nivel de contagios por la actividad que tiene un fin de semana Madrid cuando se ha multiplicado el número de contagios, porque eso es una realidad, porque lo vivimos después asistencialmente, que es donde medimos cómo se ha comportado la epidemia. Desde luego que eso hay que saberlo, y además hay que saberlo y habrá que tomar medidas. Usted tiene claro que el aumento de muertos que refleja el INE, el Instituto Nacional de Estadística, respecto al año anterior, pues no se ha debido a un accidente de tráfico masivo como sugería el señor Fernando Simón. ¿A usted qué le parece? Salvador Illa ayer decía, no, es que no se ha debido al coronavirus, ese aumento de un 25%. ¿No se queda un poco a cuadros? Pues sí, porque es no querer reconocer, no querer reconocer algo que es una realidad. Además, hay algo que por desgracia, que siempre es dramático, cualquier fallecido que se haya producido por enfermedad por coronavirus, pero esto se va a detectar porque nosotros hemos sido también, en ese sentido, la Comunidad de Madrid, muy honestos con cómo, digamos, reflejamos el número de fallecidos que tenemos día a día. Nosotros, independientemente de la contabilidad que va llevando el Ministerio, que nos ha cambiado como 6 veces de cómo hay que hacer cómo refleja uno los fallecidos que ha tenido, nosotros hemos ido desde el primer día contándolos de manera concreta, tanto lo que se producía en hospitales, en residencias, en domicilio, y luego con algo que recertifica esos fallecimientos, que es con los datos de sanidad mortuoria, que ya es con el certificado de función y con la causa de esa muerte. Yo creo que es fundamental ser honestos, saber qué personas han fallecido, porque eso a la larga, cuando analicemos los datos, porque las muertes previsibles las vamos sabiendo comparando año con año, y la diferencia que hay entre las muertes previsibles y las muertes totales, eso nos va a decir exactamente los que se han producido por coronavirus, porque los datos no varían tanto de un año para otro. Y ahí el tratar de camuflar, el tratar de cambiar la contabilidad, yo creo que no aporta absolutamente nada. Yo creo que es fundamental ser honestos y contar la verdad de cómo ha ocurrido la pandemia en toda España y, por supuesto, en nuestra comunidad. Hay muchos espectadores que se preguntan en esta alarma, pero ¿quién tenía la responsabilidad sobre los centros de mayores? Porque se han publicado noticias de que 18.000 ancianos han muerto desde que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tomase el control de los centros mayores. ¿Le podemos echar la responsabilidad a él o es responsabilidad de las comunidades autónomas? Bien, vamos a ver, cuando se decreta el estado de alarma, el mando único depende o sea, el control depende de la Consejería de Sanidad. A partir de ahí, también políticas sociales, el vicepresidente, por supuesto que tenía su responsabilidad, que ha querido eludir desde el primer momento. Él lo que hace, se despacha con un real decreto como diciendo, bueno, esto es responsabilidad vuestra, y luego lo fácil, lo de siempre, pues toda su verborrea, además, en contra principalmente de la Comunidad de Madrid, como siempre hace, ¿no? Ha utilizado incluso el borrador del protocolo contra nosotros, pero aquí no puede eludir la responsabilidad que tiene, porque no se puede querer ser vicepresidente del Gobierno de España y mirar hacia otro lado con las residencias, porque él también tiene responsabilidad, y responsabilidad importante en todo esto, ¿no? No es ahora fácil atacar el modelo, que es lo sencillo, lo que siempre hace la izquierda, como mirando para otro lado. Es, si uno tiene responsabilidad, la tiene con todas las consecuencias, y yo creo que es algo que tendremos que mirar, y mirar con mucho detalle. ¿Esa traición de Reyero se debe más a un verso suelto de ciudadanos que tiene miedo ante las posibles responsabilidades penales que se deriven, ¿no?, de estas querellas que se van a presentar, que se han presentado ya contra la Comunidad de Madrid, contra el Gobierno por parte de familias, o se debe más a una sospecha que hay, a un pacto secreto entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez para repartirse el poder en Andalucía y Madrid y posibilitar mociones de censura, es decir, para desestabilizar los gobiernos del PP? ¿Usted por cuál se inclina más? ¿Por la primera, de que por miedo a las responsabilidades penales, o por la segunda, de que haya un pacto soterrado entre Ciudadanos y el PSOE para que haya mociones de censura? Porque he leído en un digital que Gabilondo no descarta una moción de censura. Y bueno, siempre la posibilidad de la moción de censura es algo que siempre ha estado sobrevolando, ¿no? Sobre todo en este último mes.
Yo ahí no voy a entrar a valorar cómo toman las decisiones estratégicas Ciudadanos. Ellos tienen una situación muy concreta, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad de Madrid. Y entiendo que esas son decisiones que tendrán que tomar ellos. Nosotros, nuestro compromiso es el pacto de investidura que tuvimos, el pacto de gobierno, que es en lo que queremos seguir. Además, nosotros no tenemos motivo para romper ese pacto. Y si ellos desde luego siguen tomando decisiones como la de ayer, como la de filtrar 2 correos que envía un consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos al consejero de Sanidad del Partido Popular. Desde luego que no es la línea más clara del entendimiento y de lo que debe ser un trabajo en coalición y dentro de un Consejo de Gobierno. Ahí Ciudadanos tendrá que tener muy claro por qué línea es por la que quiere tomar, pero desde luego eso es una decisión que tendrán que tomar ellos. Tiene que ser muy difícil volver a la rutina cuando vuelva al Consejo de Gobierno y se siente con Reyero, codo con codo. Claro, sentarte con un enemigo que te ha metido una puñalada trapera, al final usted, ¿qué piensa hacer? Porque no debe ser plato de buen gusto y han descartado la opción de apretar el botón rojo viendo los sondeos que aúpan a Isabel Díaz Ayuso y que por eso la izquierda mediática se está cebando con ella, de que haya elecciones en otoño, por ejemplo. Debe ser 2 preguntas. La vuelta al día a día, ¿cómo la va a llevar cuando le toque con Reyero y sentarse con Reyero? Y si van a apretar el botón rojo de elecciones. Bueno, en primer lugar, respecto al día a día, yo ya se lo he explicado antes. Nosotros, o sea, nuestro día a día tenemos tanta actividad preocupándonos de la detección de los casos nuevos, por los pacientes que todavía tenemos hospitalizados, por los que tenemos en UCI, que realmente esto que ha pasado rápidamente lo borramos de nuestra actividad. Ayer, lógicamente, yo creo que teníamos que hacer, y además que creo que con buen criterio, salir a defendernos de algo que eran acusaciones que además que no entendíamos, pero eso lo hicimos. Pero ya, insisto, nuestro día a día es tan intenso que rápidamente tenemos que borrarlo. Nosotros vamos a seguir pensando en los pacientes, vamos a seguir actuando en las residencias independientemente de las filtraciones que se puedan realizar en prensa, porque eso es realmente lo que nos mantiene con fuerzas y con ganas de seguir trabajando. Y con respecto a lo de apretar el botón rojo, ya lo he dicho antes, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno, tenemos una coalición que creemos que hay que seguir con ella hasta final de legislatura, y sobre todo porque hay que transmitir, hay que tener ese mensaje de estabilidad, de tranquilidad. Estamos en un momento muy crítico porque es una de las crisis sanitarias más importantes de los 2 últimos siglos, y desde luego que no podemos estar en este tipo de problemas o transmitir esa sensación, que es verdad que de cara a los madrileños es algo que no alcanzan a entender. Y desde luego que nosotros, insisto, vamos a seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer, y siempre pues cumpliendo lo que pactamos al principio de la legislatura. Hay espectadores que preguntan a estadoalarmatv@gmail.com, que le preguntamos directamente si tuviese que resumir qué ha fallado en las residencias de mayores para que haya habido tantos miles de muertos en toda España, ¿cómo lo haría? Porque está claro que los protocolos han fallado. Sí, la clave en las residencias, además así lo determina, creo que es la propia Organización Mundial de la Salud. En cuanto una residencia se detecta un caso, ya se contabiliza como un brote, lo cual, como he dicho antes, como es una enfermedad que no, desde luego los tratamientos, un tratamiento específico para poder curarla no existe, y son todo decisiones de soporte vital, la clave es la contención. Yo creo que con las residencias hay que insistir mucho, sobre todo en la protección, por supuesto, de los residentes, también de los trabajadores, porque son los que entran y salen y los que, pues acuden a su domicilio, tienen actividad, que es fundamental que los trabajadores también sepamos cuál es su situación serológica con respecto al virus, es fundamental. Y luego también la situación de los residentes. Nosotros ya hemos distribuido test para conocer la situación, pero aún así vamos a hacer un estudio de seroprevalencia, tanto de trabajadores como de residentes, para ver exactamente cuál es la situación. Hay que controlar mucho, que ahora en fase 2 se abre la visita de los familiares, con unas medidas de distanciamiento importantes, pero bueno, porque también la salud emocional de nuestros mayores es fundamental. No hay que olvidar que han estado 3 meses sin recibir la visita de ningún familiar
y eso desde el punto de vista emocional es muy duro para ellos y entonces, claro, hay que mantener ese equilibrio entre la contención del virus y ir recuperando la actividad poco a poco, ¿no? Yo creo que la clave sobre todo es la contención, conseguir que no entre ningún contagiado dentro de una residencia, pues para que a nuestros mayores que son más vulnerables, que tienen más fragilidad y que, bueno, por desgracia, por cómo se ha comportado esta enfermedad en todo el mundo, son los que la tasa más alta de fallecimientos tienen. Entonces, si nosotros conseguimos contener la entrada del virus en las residencias, desde luego que veremos otro horizonte. Y luego, en el caso de que se produzca el contagio, tener esos mecanismos que ya tenemos de derivación, de seguimiento, pues para dar ese soporte vital, para tratar de salvar el mayor número de vidas posible. Hay una reunión que relata El Mundo, citándolo a usted, el consejero de Sanidad, a ella y Simón, el 9M. ¿De verdad creéis que lo de Madrid no pasará en el resto de España? Les hice esta pregunta 2 veces y ellos no contestaron. Se hizo entonces un denso silencio. Parecía que no percibían la situación de Madrid con nuestra preocupación. No contemplaban cambiar de escenario. ¿Cómo ha sido su guerra, entre comillas, con un gobierno impasible cuando ustedes le pedían cerrar la residencia de mayores, cerrar los colegios y tomar medidas de precaución mucho antes? ¿Ellos eran conscientes del peligro? ¿Eran unos inconscientes? Porque ya hemos conocido que Moncloa tenía informes desde finales de enero y febrero. Simón ya sabía que alentar eventos masivos era una locura, que la pandemia no era una gripe estacional, que era mucho más peligrosa. ¿De qué? ¿De exceso de confianza, de inconsciencia o de querer anteponer los intereses ideológicos a la actividad de las mujeres a la hora de alentar ese 8M? Pues yo lo que creo realmente, porque nosotros fuimos muy realistas y muy sinceros en contarle al Ministerio, y de hecho esa semana anterior creo que tuvimos cerca de 6 reuniones, prácticamente era una reunión diaria, nosotros le transmitíamos lo que íbamos viendo, cómo se comportaba, porque realmente las comunidades autónomas lo que tenemos es saber asistencialmente cómo se está comportando la pandemia, y nosotros ahí transmitíamos siempre nuestra gran preocupación, sobre todo por lo que he dicho antes, por los casos, las neumonías no filiadas. Detectábamos que había un incremento de neumonías, que no se sabía la causa y luego todos hicimos la determinación y todas eran por coronavirus, lo cual nos hacía sacar la conclusión de que el virus estaba circulando en el ámbito comunitario y que había que tomar medidas de contención con absoluta, con inmediatez. La respuesta que nos daba el Ministerio siempre veían como que en ese momento había 2 focos, que era donde había mayor número de casos, perdón, que era País Vasco y Comunidad de Madrid, y ellos siempre hablaban de la trazabilidad de los casos, porque es verdad que, bueno, todo esto que vemos ahora de los rastreadores, eso lo llevamos haciendo desde el principio de la pandemia hasta que hubo un momento que hubo tantos contagios que no podíamos hacerlo. Pero nosotros insistíamos que había que tomar medidas de mucha mayor contención. De hecho, tomamos decisiones en ese sentido el 5 de marzo, con respecto a los colegios, la primera medida de vigilancia de cómo se había que comportarse con los contagios nuevos, el cierre de los centros de ocio de mayores, el evitar las visitas de familiares a las residencias, el evitar las visitas también en hospitales. O sea, que fuimos tomando decisiones hasta que ya el día 9 ya nosotros dijimos hasta aquí hemos llegado. Además, la decisión la íbamos a haber tomado independientemente de lo que hicimos el Ministerio, pero yo creo que por lealtad institucional fuimos a comunicárselo para decirle que esa misma tarde, además fue una comida de trabajo, que fue a las 2 de la tarde y a las 5:30 estaba convocado el Consejo Extraordinario de Gobierno donde ya se tomaron esas decisiones. Y yo creo, y lo digo con la conciencia bastante tranquila, que nosotros ahí conseguimos empujar a que el Ministerio tomase decisiones a nivel nacional y por eso en ese artículo también se decía al final, y es algo que lo decimos con convencimiento, que queremos, que yo creo que esa decisión de que Madrid diese ese paso empujó al Ministerio a tomar esas decisiones de llevar el confinamiento en toda España, que seguro que ha permitido pues que hubiese menos contagiados y seguro que salvar vidas. El gobierno ha decidido que en fase 3 reabran las discotecas. Es una situación que ya hizo Corea del Sur y se provocó un repunte. ¿Ustedes los ven seguros? ¿Es un poco precipitado después de haber estado la economía de Madrid secuestrada y que por motivos políticos, bajo mi punto de vista, hayan entrado en la fase 2 mucho más tarde que otras comunidades autónomas fuertemente premiadas por sus pactos en el gobierno, como Euskadi con el PNV? Sí, bueno, ahí hay 2 cuestiones. El cambio de fase fue una de las... digamos, de las tareas más duras que hemos tenido, porque hasta tardamos 15 días en conseguir, desde que hicimos la primera petición de paso de fase 1, de fase 0 a fase 1, y ahí, bueno, con todo lo que ocurrió, porque
entendíamos que los criterios no eran uniformes para todas las comunidades autónomas, como luego se vio a raíz de pedir esos informes, cuando se pasaron todas las comunidades, hubo criterios que absolutamente no se cumplían, criterios que cumplía la Comunidad de Madrid con creces, además, pues tanto asistenciales como de seguimiento de pacientes, y luego pues otras comunidades autónomas habían pasado sin cumplir ninguno de esos criterios. Pero bueno, eso es algo que tenemos en el Tribunal Supremo que creo que es importante esclarecer. Y eso por un lado, nosotros ahí hemos trabajado siempre pues para tratar de que Madrid vaya creciendo. Para el paso de fase yo creo que hay dos cuestiones importantes. La primera de ellas es la responsabilidad individual. Es fundamental que para que nosotros podamos seguir teniendo esa apertura en cuanto a la actividad económica, es fundamental que se cumplan los requisitos de responsabilidad individual en cuanto al uso de mascarilla, en cuanto al lavado de manos, en cuanto al distanciamiento social, porque eso es la clave de todo. Uno puede tener muy bien, muy bien trazado cuál es el plan de cambio de fase, pero si no se cumplen esos requisitos va a ser muy difícil. Yo creo que cuando son actividades relacionadas con la hostelería, si no se produce ese distanciamiento social, si no se vigilan los aforos, va a ser complicado que no se produzcan contagios. Por lo tanto, yo insisto, ahí es la responsabilidad individual y también la responsabilidad pues de todos los negocios relacionados con hostelería, porque es fundamental cumplirlo, es la clave. O sea, lo que no podemos permitirnos es un rebrote. O sea, es uno de los puntos importantes. Ahora también, aparte de digamos, lo que puede ser el contagio más social, que es una de nuestras grandes preocupaciones, otro de ellos es los casos importados, porque claro, cuando se abra el aeropuerto Madrid-Barajas, nosotros detectábamos que casi los 100 primeros casos que llegaron a la Comunidad de Madrid, todos eran casos importados que venían del norte de Italia, con lo cual ahí tenemos que ser muy cuidadosos en cómo llegan esos turistas, en qué situación, y hacer el seguimiento dentro de nuestra comunidad, porque eso va a ser uno de los puntos importantes de mayor contención de la pandemia. Pues muchísimas gracias, consejero de Sanidad, don Enrique Ruiz Escudero. Esta es su casa. Nosotros le damos voz, contamos la verdad y obviamente el señor Reyero también tendrá la oportunidad de venir aquí cuando quiera, pero está claro que al menos un político honesto que ha dado la cara, que ha pedido disculpas cuando lo ha tenido que pedir y que lamentablemente pues esos protocolos donde han fallado muchas cosas pues han provocado pérdidas humanas, pero en ningún caso ha sido por la gestión del Partido Popular, que bajo mi punto de vista ha sido intachable a diferencia de lo que ha hecho el gobierno del PSOE y Podemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias, de verdad. De estado de alarma, en breve comenzamos los papeles de Entrambas Aguas, que va a traer una exclusiva bastante importante, y a las 12 de la noche también Carles Enric en exclusiva. Un abrazo fuerte y saludos a todos. Muchísimas gracias, un abrazo. ¿Quieres formar parte del club de miembros de estado de alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de estado de alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza Aérea Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 100.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric,
que a todo el que se abone a esta categoría tendrá acceso directo a él, y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99, 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a La Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma, y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.